Bienvenidos, queridos hermanos. Dios os bendiga a todos los que semanalmente se unen al estudio de esta hermosa lección. Iniciamos un nuevo año, una nueva página de nuestra vida. Y por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y sé que de nuestro corazón rebosa mucha gratitud hacia nuestro Dios. Estudiaremos en este nuevo semestre lecciones de Escuela Sabática 2022, bajo un título: Jesús en profecía y símbolo. Para hoy nos toca 1 de enero 2022 el estudio El Mesías anunciado en Génesis. Un importante estudio. Y para ello haremos una oración. Cariñoso y bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, al haber llegado a este nuevo año 2022, y es por tu amor que no hemos sido consumidos. Queremos pedirte el perdón de nuestras faltas y tu misericordia siga acompañándonos. Danos sabiduría siempre de lo alto para poder, Señor, estudiar y entender tu palabra. Te pedimos que tú puedas bendecir, Señor, al ponente, quien hará uso de ti. Y de esa manera podamos juntos, Señor, cada día poder conocer más de tu amor y de tu bondad. Bendice a todos, Señor, los que escuchan este estudio día a día. Y permítenos, Señor, hacer una experiencia muy linda contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús en profecía y símbolo es el libro que estudiaremos en este semestre del año. Y en él encontraremos 26 hermosas lecciones que nos harán comprender que el Señor Jesús es el Mesías y Salvador del mundo. El contenido es muy exquisito para el entendimiento de la palabra de Dios. Mira, Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. Y Él mismo se encargó de crear todas las cosas existentes. El Señor sabía que el ser humano no soportaría la tentación. Jesús sabía que el hombre caería en pecado. Es que Dios siempre ha probado la obediencia del ser humano. Y Jesús siempre estuvo a su lado. Nunca lo dejó solo. Entonces, cuando se produjo el pecado, Dios ya tenía un plan de salvación para poder redimirlo. Y Jesús era el único que podía hacerlo. De hecho, que el Señor no puso objeciones en humanizarse, sino que lo dejó todo por amor a su creación. El ser humano es lo más preciado que tiene y no dudó en dejar su trono celestial para venir a salvarlo. Y es a partir de ese momento que se inició una batalla entre el bien y el mal, o entre Cristo y sus ángeles contra Satanás y sus demonios. La Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el plan de salvación consistía en establecer un sistema de sacrificio de animales. Los animales eran limpios, que simbolizaban al Señor Jesucristo. Jesús vendría al mundo a morir por el pecado de la humanidad. Y las profecías lo darían a conocer suceso tras suceso, de una manera muy didáctica, para que el mundo lo comprendiera y obedeciera a ese plan maravilloso de salvación. El primer tema, mis hermanos, lleva por título El Mesías anunciado en Génesis. Queridos amigos,
Queridos hermanos, bienvenidos a la escuela sabática. Nuestro sincero agradecimiento por dejarnos ingresar a vuestros hogares. Que la gloria y la honra sean para nuestro Salvador Jesús. El tema, el primero que vamos a desarrollar, tiene 3 hermosos subtemas. El primero es primera promesa del Redentor venidero. El segundo, la escalera que conecta el cielo y la tierra. Y el tercero, un legislador sosteniendo el cetro. Vamos a comenzar el desarrollo de esta lección. La primera interrogante dice lo siguiente: ¿quién fue el colaborador de Dios en la creación de los cielos y la tierra? ¿Qué está escrito sobre la creación del hombre? Vamos a estudiar el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos del 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El libro de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El mundo en que vivimos tiene un dueño, una divinidad que lo hizo todo, y que lo hizo en 6 días literales, siendo el día 7º de descanso, y ejemplo de reposo para el hombre. Algo hermoso sucedió en aquella semana. Fueron 6 días de arduo trabajo para la divinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, a quien nadie lo ha visto jamás. El Hijo, quien es nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para morir por nosotros. Y el Espíritu Santo, quien convence a toda persona en el mundo del pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, ahora veamos lo que hizo la divinidad en esos 6 días. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quiénes estuvieron allí? El Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Es el primer día de la semana. Habían tinieblas, y por la palabra de Dios se hizo la luz, y la separó de las tinieblas. Y fue la tarde y la mañana del primer día. En otras palabras, Dios creó tierra, espacio, tiempo y luz. Entonces, aprendizaje número 1. El día comienza en la tarde y culmina en la mañana. O de puesta del sol a puesta del sol. El día número 2, Dios separó las aguas y hubo el firmamento o aguas y cielo. Luego dijo Dios: aparezca lo seco y reúnanse las aguas en un solo lugar. Y fue el mar y la tierra. Es decir, Dios creó la atmósfera o el aire que respiramos.
En el día número 3, Dios por medio de su palabra creó tierra firme y las plantas de todo tipo. Es impresionante cómo el Señor solamente con su palabra creó todas las maravillas que vemos hoy y las disfrutamos. Él solo decía, hágase, y se hacía. En el día número 4, Dios creó el sol, la luna y también las estrellas. El sol para que alumbrase el día y de noche la luna y las estrellas. Ahora, vayamos al día número 5. En este día, el Señor creó los peces y las aves. Observa que además de ser muy hermoso, todo es orden y todo tiene un propósito. Todo es perfecto. Y es en el 6º día que Dios con su palabra crea a los animales de todo género, ganado, reptiles, dromedarios, mariposas, abejas, batracios, etc. Entonces, como todo era perfecto y era extraordinariamente hermoso, dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así lo dijo Dios, a imagen y semejanza de Dios. Así fue creado el hombre. También toda la creación fue una maravilla para que el hombre viviera allí, en obediencia plena a nuestro Dios. ¿Y quién estaba allí? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira, Proverbios capítulo 8, versículo 27 al 30, nos cuenta las actividades de la divinidad en aquellos días. ¿Cuáles eran? Formaba los cielos, trazaba el círculo sobre la faz del abismo, afirmaba los cielos arriba. El Señor, por medio de su palabra, creó la atmósfera o el aire que respiramos hoy. Si te das cuenta, la Tierra, mediante la gravedad, no permite que salgas disparado hacia el espacio, sino que te atrae. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesús, mis hermanos. También Dios afirmaba las fuentes del abismo. ¿Qué más hacía? Dictaba sus leyes. Esas leyes eran dadas al mar para que no traspase el límite autorizado. La creación es muy perfecta, mis hermanos. Y todo tiene leyes. Por ejemplo, cuando vas a la playa, verás al mar que no sale de sus límites, a los cuales Dios le ha ordenado, para que te des cuenta que hasta el mar obedece a Dios. ¿Qué más hacía el Señor? Establecía los fundamentos de la tierra. En otras palabras, establecía las comúnmente llamadas por la ciencia las leyes físicas del planeta. ¡Qué sabio! ¡Qué es nuestro Dios, mis hermanos! Y todo era gozo, dice el Señor. Él estaba ordenando todas las cosas en su lugar. Pero hay algo más. El Señor estaba maravillado por lo que había hecho. Y el día sábado, o el día séptimo, descansó. Y santificó al séptimo día. Pero no es que el Señor se sentía fatigado o cansado, no. El Señor en el día séptimo contempló su obra y descansó como ejemplo para que el hombre también descansara ese día y para que el día sábado fuera de reposo y fuera un monumento conmemorativo de la terminación de la obra creadora. Y también sería la señal entre Dios y
y su pueblo. Entonces, el Señor Jesús existe desde antes de la fundación del mundo. Cristo estuvo presente y lo creó todo. Es por eso que Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesús ha estado siempre con nosotros. Él ha sido quien ha estado desde la creación con su pueblo. Cristo le dijo a Abraham: yo soy Jehová. Así lo dice Génesis capítulo 15, versículo 7. Luego, yo soy el que soy, como lo escribe Éxodo capítulo 3, versículo 14. Después le dijo a Moisés: yo soy Jehová, en Éxodo capítulo 6, versículo 2. Y cuando se hizo hombre, Jesús, el Salvador, Emmanuel, el gran pastor, incluso en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús seguía diciendo: yo soy. Observa estos versos. Yo soy el pan de la vida, como está escrito en el libro de Juan capítulo 6, versículo 35, y también capítulo 48, versículo 51. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Ahora, pon atención aquí, porque esto es muy importante para poder identificar y comprender la interrogante. Si Jesucristo es yo soy Jehová, pregúntate, ¿quién era el Verbo que era con Dios en la creación? ¿A qué se refiere Juan capítulo 1, versículo 1? Para averiguarlo, vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 4, que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Quién era? Era el Señor Jesús. Ahora, ¿quién puso al hombre en el huerto de Edén? Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Quién puso al hombre en el Edén? Fue el Señor Jesús. Otra más, para no olvidarse que Jehová es el Señor Jesús. ¿Quién hizo a la mujer? El verso 18 de Génesis capítulo 2 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Quién fue? Fue el Señor Jesús. Ahora, si deseas otro verso que prueba que Cristo es Jehová, pregúntate, ¿quién hablaba con Moisés en el Sinaí? La respuesta la da el libro de Juan, capítulo 5, versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Quién hablaba con Moisés? El Señor Jesús, mis hermanos. Mis amigos, Cristo es nuestro Dios. Y es a Él a quien debemos obedecer. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús nos ha creado y estará con su pueblo para siempre. Entonces, si Jesús es el Verbo, ¿cómo se lee Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. La propiedad del mundo pertenece a Cristo, por creación y por redención, mis hermanos. Y todo lo que hay en el mundo se rige por leyes, y hasta el mar obedece. Los pájaros, los reptiles. El único que desobedece a Dios es el hombre. Es por eso que escuchas decir
que toda la ley se clavó en la cruz. Pero si fuera así, hasta las leyes físicas se hubieran clavado en la cruz. El mar ya no tuviera cerco. Tampoco los pájaros alabaran a Dios. Entonces, el pueblo de Dios tiene que seguir obedeciendo la santa ley del Señor. El pueblo de Dios guarda el sábado. ¿Por qué es la ley de Dios? ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Quién fue el colaborador de Dios en la creación de los cielos y la tierra? Fue el Señor Jesús. ¿Qué es escrito sobre la creación del hombre? El hombre fue creado por el Señor Jesucristo. Pregunta número 2. La pregunta 2 tiene subtítulo que dice: Primera promesa del Redentor. Qué maravillosa y consoladora promesa le hizo el Señor al hombre justo después de caer en pecado. ¿Quién estuvo representado por la simiente de la mujer? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Vayamos al principio. Cristo ya había puesto al hombre en el Edén. El Señor ya le había dado sus mandatos. Tanto Adán como Eva sabían que debían mantenerse en obediencia. ¿Sabes para qué? Para no morir. Estas almas fueron creadas en inocencia, fueron puros, sin pecado, y vivían en perfecta armonía con su Creador. Ellos sabían que debían guardar el día sábado, es decir, la ley de Dios. La santa ley estaba grabada en sus corazones. La pareja sabía que si desobedecían a Dios iban a morir. Antes del pecado, tanto Adán como Eva tenían una mente inocente, una mente limpia, una mente pura, y estaban cubiertos por la gloria de Dios. Pero después del pecado, esa mente pura y limpia, que no tenía pecado, fue contaminada. Y el hombre se volvió malvado, egoísta. El ser humano conoció el miedo por primera vez, sintió el dolor, la vanidad llegó a su corazón. Se volvió una persona negativa. Es que al desobedecer, se rebeló contra Dios. Y al desobedecer, hizo una alianza con Satanás. Claro, Dios sabía que no pasarían la prueba. Y el mismo Señor tenía que venir a redimirlo. Para ello hizo un plan. Cristo sería el único que podía salvarlo. Nadie más podía hacerlo. Y el mismo Señor se ofreció humanizarse para vencer al mal. Dios había maldecido a la serpiente. Recordemos que la serpiente era uno de los animales más hermosos que había en el Edén, pero Dios la maldijo. Por lo tanto, comería polvo y se arrastraría. Ahora, veamos detenidamente el verso. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos que hay un juicio y una sentencia. También observamos dos elementos que eran causa de este juicio. Los elementos eran la serpiente y la mujer. La serpiente por engañar a la mujer y la mujer por desobedecer a Dios.
Y el veredicto o el decreto es la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Mis queridos amigos, dicho en otras palabras, Dios determinó que a partir de ese momento el mundo viviría en un conflicto por durante todos los siglos de su existencia. Incluso Dios da a conocer que la simiente de la mujer, que es Cristo, derrotaría y destruiría a Satanás, que es la serpiente. Es por eso que dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Herir en la cabeza es destruir a muerte. Sin embargo, cuando te hieren en el calcañar o el talón, para ser más específicos, es doloroso, pero no causa la muerte. Ahora, además de esta sentencia, también encontramos la primera promesa de la redención y de la primera venida de Cristo. El verso lo dice claramente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Simiente significa semilla, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, Dios en su infinita misericordia le dijo a Adán y a su esposa que a pesar de su gran pecado, no los dejaría a merced de Satanás, sino que tendría misericordia de ellos y les daría la oportunidad de salvarse. Y el mismo Señor Jesús sería hombre para poder redimirlo del mal. Imagínate qué hubiera sido del hombre si el Señor no hubiera intervenido, no hubiera acudido a ayudarlo. Hubiera sido desastroso. Pero Dios ama a su creación y no podía dejarla en manos de Satanás. Claro, eso sucedió en el Edén, pero también a Abraham le hace la promesa de redimir al ser humano, de venir a salvarlo. Y Pablo, en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 16, lo dice con mucha claridad. Él señala que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. ¿Cuál es el requisito para vencer? El requisito es vivir en Cristo y obedecer. El Señor Jesús, cuando llamó a Abraham, le hizo una promesa. La promesa era que sería una bendición para las naciones. Y de hecho que las bendiciones llegaron por medio de su simiente, que es Jesucristo. Y Cristo fue descendiente de Abraham. Y él trajo la salvación para el mundo. Y él mismo lo dice en Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Entonces, hay una sola simiente que es Cristo, quien ha vencido al mal. Y también su iglesia, sus hijos, con la ayuda de nuestro Dios, seremos vencedores y estaremos juntos con el Señor. Vamos a la respuesta. Qué maravillosa y consoladora promesa le hizo el Señor al hombre justo después de caer en pecado. Que aunque a pesar de haber caído en pecado, enviaría un Salvador. ¿Quién estuvo representado por la simiente de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? ¿Qué mandato aterrador le dio el Señor a Abraham? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Muchas veces nos sorprendemos cuando tenemos una prueba, ¿cierto? Nos afligimos, nos angustiamos, hasta pareciera que se nos acaba la vida por esa prueba de fe. Así como Adán fue probado, también lo fue el patriarca Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham por aquel entonces? Más de 100 años. El verso inicia con una frase que dice: aconteció después de estas cosas. ¿Después de qué cosas?, nos preguntamos. Bueno, Abraham tuvo a Isaac de una edad avanzada. Y antes de que naciera la promesa, su vida fue marcada por muchas pruebas a que fue sometido. Si recordamos un poquito, primero el Señor le pide que deje a su familia, que deje a sus amigos para irse a una nueva tierra. El patriarca no tenía ni la más mínima idea de dónde iría. Él no sabía dónde iba, o cómo llegaría, o lo que haría cuando llegara a ese lugar. Abraham lo arriesga todo y se entrega completamente a Dios. Hace la voluntad de Dios, obedece a su Dios. Seguramente que muchos de sus acompañantes eran incrédulos, silenciosos. Sin embargo, Abraham escoge tener una amistad con Dios por encima de todas las que ya tenía, incluso por encima de su propia seguridad. Abraham, mis hermanos, se somete a los propósitos y a los planes de Dios, sin saber con certeza si su obediencia le traería buenos resultados. Para Abraham, todas las pruebas significaban una oportunidad para cambiar su carácter. Y eso quedaba de manifiesto cuando Dios prueba su bondad. Y el patriarca dio a escoger la tierra a su sobrino Lot. Claro, Lot escogió la mejor tierra que pudo ver. Pero allí estaba la bondad de Abraham, la paciencia de Abraham. Luego, Dios prueba la impaciencia de su esposa Sara. Recuerda que Sara no tuvo paciencia en el cumplimiento de la promesa de Dios, que decía que su descendencia sería como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Y es allí donde le sugiere a Abraham que tenga un hijo con su sierva Agar. Entonces Abraham no pasa esa prueba de paternidad. Abraham no supo esperar en Dios y tuvo un hijo con la esclava, que fue Ismael. Ismael fue el hijo de la carne, porque el de la promesa era Isaac. Sin embargo, habría una prueba más. Dios le dice que se deshaga de su hijo Ismael. Abraham ya había aprendido la lección y era muy obediente al Señor. La educación recibida de Dios daba sus frutos. Abraham obedece a Dios y se despide de su hijo Ismael, aun cuando su corazón estaba destrozado. Imagínate, mi hermano, ¿qué haría usted frente a esas pruebas? ¿Cómo te sientes o cómo te sentirías si tienes que expulsar a un hijo de tu casa? Y todavía el muchacho no era mayor de edad, era un jovencito. Pero ahora vendría la prueba más difícil, que sería un símbolo del Señor Jesús y la promesa para el mundo. Los versos también dicen que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Sin la primera oportunidad que Dios le dijo: tu simiente será como la arena del mar, Abraham se preguntaba: pero si Sara y yo ya estamos viejos para tener hijos,
En esta ocasión, el patriarca, a pesar de la pena, a pesar de tener el corazón con mucho dolor, a pesar de estar afligido, ya no hizo nada. Solo obedeció el mandato del Señor. En esta oportunidad, mis hermanos, Abraham ya no se preguntó ni razonó cómo se cumplirían las promesas si mataba a su hijo Isaac. Esta vez el patriarca ejecutó la orden divina al pie de la letra. Abraham y su hijo caminaban juntos al monte Moriah, así como Cristo y su Padre caminaban al monte Calvario. Mientras Abraham caminaba para ofrecer a su hijo en holocausto a Dios, Dios Padre caminaba junto a Jesús hasta el monte Calvario para ofrecerlo en sacrificio por los pecados del mundo. Jesús era el Cordero de Dios. Isaac también obedeció la voz de Abraham, así como Cristo obedeció la voz del Padre. Recuerda la frase de angustia de Isaac y su decisión de hacer la voluntad de Abraham. Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Cuando Juan Bautista presentó a Cristo, dijo: miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, imagínate lo que Abraham sentía en ese momento. Imagínate su angustia, los gemidos internos del corazón mientras su alma lloraba. Imagínate los pensamientos de Abraham. Ay, Isaac, hijo mío, Isaac, es el dolor de un padre. Ojalá pudiera morir yo en tu lugar. Isaac, hijo mío. Dios Padre, mis hermanos, también sentía dolor por su Hijo amado Jesús. Padre mío, dice Cristo. Aquí estoy, le dice el Padre, mi Hijo. El Padre estaba junto a Jesús. Mientras que para Isaac había un cordero para reemplazarlo, para Cristo no lo hubo, porque Él era ese cordero. Por lo tanto, Isaac prefiguraba a Cristo. Entonces, cuando Abraham estaba a punto de clavar el cuchillo a su jovencito hijo, totalmente atado de pies y manos, acostado sobre el altar, hecho por su padre, recibió otra orden. Esta vez no era triste, sino de agrado por su obediencia. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, ¿sabes cuál es el monte Moriah? Donde Abraham ejecutaría en sacrificio a Isaac. Observa la imagen. En la actualidad, el monte Moriah se encuentra en lo que se conoce hoy como la explanada de las mezquitas. Hay una mezquita allí. Esta zona se encuentra tomada, subyugada por los musulmanes, por la religión islámica, teniendo a los judíos prohibido la entrada al gran templo a orar. Y es en ese lugar donde, según la cultura judía o la religión judía, es donde se debe construir el tercer y último templo en los tiempos de su Mesías. Recuerda que ellos no creen que Cristo ya vino por primera vez a la tierra. El monte Moriah es el lugar donde el rey Salomón construyó el templo de Dios. Y a uno de sus costados se ubica el monte Calvario o el Gólgota, donde crucificaron a Jesús. Entonces, mis hermanos, Cristo estaba siendo simbolizado en Isaac y sería el Señor Jesús quien moriría en la cruz del Calvario. Vayamos a la respuesta. ¿Qué mandato aterrador le dio el Señor a Abraham? Que ofreciera a Isaac en holocausto, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Estamos estudiando el subtítulo Primera promesa del Redentor. ¿Qué le fue revelado al patriarca
a través de la prueba de sacrificar a su hijo, que prefiguraba la ofrenda de Isaac. Vamos a estudiar el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Abraham pasó la gran prueba que Dios le puso. Y en el monte Moriah fue el lugar escogido por el Señor para revelar al patriarca algo extraordinario. Moriah es una palabra hebrea que significa previsto por el Señor o profetizado por el Señor. Fue también en el monte Moriah donde Salomón construyó el templo, que fue lo que le reveló Dios a Abraham en ese lugar. La Biblia dice que Dios reveló a Abraham que Jesús era su descendiente. Por lo tanto, Isaac prefiguraba a Jesús, que iba a ser crucificado en la cruz por los pecados del mundo. Dios educaba a Abraham en el plan de salvación para la humanidad. Y su propósito era precisamente mentalizar al patriarca para que comprendiera cuánto amor tenía por el hombre caído y cuál era el sentimiento de entregar a su propio hijo para salvar al pecador. De hecho, como lo dice el texto, para Abraham era la peor tortura mental que tuvo. Y esa tortura mental que tuvo en su vida era por obedecer el mandato divino. Pero, ¿qué sucedió luego de esta revelación? El verso 56 del capítulo 8 dice: Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dios mostró a Abraham el plan de salvación para que lo propagara su descendencia. Y cuando vino Cristo, hacía entender precisamente esta prefiguración a sus hermanos. Pero ellos no creyeron. El Señor se estaba declarando como el verdadero objeto de la promesa hecha a Abraham y la causa de su alegría. Pero los judíos no lograban entenderlo. Ellos se habían quedado atascados en la persona de Abraham, cuando en realidad el patriarca solo era un eslabón importante en la línea familiar de la que habría de nacer el Cristo. Y hasta ahora, imagina, mi hermano, que el Señor, cuando se daba a conocer y explicaba este suceso de Abraham, los judíos querían apedrearlo, porque se preguntaban: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Tú ni siquiera tienes 50 años. ¿Y cómo es que Abraham te ha visto? Es que para ellos, la cantidad de siglos que separaban a Abraham de Jesús hacía imposible que el patriarca hubiera podido ver a Jesús, ni Jesús a Abraham. Es que los judíos esperaban otro Mesías, descendiente de Abraham, por supuesto, pero poderoso en armas. Ese Mesías tenía que derrotar a los fastidiosos romanos. Y hasta hoy la religión judía solo piensa en Abraham. Y de eso se agarra también el cuerno pequeño, engañado por Satanás para llevar a cabo el ecumenismo religioso. Llegará el día, mis hermanos, en que el papado junte a la religión islámica y a los judíos, quienes junto a ellos perseguirán al pueblo de Cristo. ¿Y sabes cuál es la justificación de su alianza? La justificación será que todos son hijos de Abraham. ¿Te das cuenta? Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 13 señala que conforme a la fe murieron todos estos,
sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Pablo dijo que el hombre por la fe vivirá. Todos aquellos que murieron y no vieron a Jesús, no recibieron las promesas, pero cuando se despierten en la segunda venida del Señor, ellos obtendrán su galardón. La Biblia es la verdad, es la palabra de Dios, y nos enseña que la fe no trata acerca de lograr nuestros propósitos. La fe no trata acerca de recibir lo que deseamos. La fe, mis hermanos, trata acerca de lograr los propósitos de Dios y de recibir lo que Dios desea en el tiempo que Dios desee. Estos hombres que duermen no la recibieron, pero la reconocieron a lo lejos por la fe. Sus ojos fueron abiertos, entendieron los designios de Dios, tuvieron la claridad, ellos fueron iluminados. Por ejemplo, Pablo caminó hasta Jerusalén. El apóstol sabía y discernía la voluntad de Dios. Él decía: no sé ciertamente lo que recibiré en Jerusalén con exactitud, pero el Espíritu Santo me repite por todas partes que me esperan aflicciones. Y sin embargo voy. Es la fe de Pablo lo que le hace mirar más allá de las aflicciones. Y es el Espíritu Santo quien te repite lo que te acontecerá, mi hermano. Mira, la fe me permite y me hace dar cuenta que soy un vil pecador, que no merezco nada, que Jesús llevó el madero sobre sus hombros y recibió los clavos en sus manos, los insultos y los azotes de mi maldad. No para que yo siga siendo malo, no para que yo siga siendo egoísta, orgulloso, malvado, no, sino para rescatarme de la muerte y del pecado, y para que ya no siga pecando. Por lo tanto, debo servirle a Él. La fe nos permite distinguir entre lo carnal y lo espiritual. La fe, mis queridos hermanos, nos ayuda a valorar al espíritu por encima de la carne. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué le fue revelado al patriarca a través de la prueba de sacrificar a su hijo? Al patriarca se le reveló el plan de salvación en favor del hombre caído a través del Señor Jesús. ¿Qué prefiguraba la ofrenda de Isaac? A Cristo, que sería ofrecido por los pecados del mundo. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? ¿En qué gran promesa le dijo el Señor a Abraham acerca del Redentor venidero? Vamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gálatas capítulo 3, versículo 18 dice: porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Abraham ya había pasado esa gran prueba de fe. Dios reveló al patriarca a Cristo como su descendiente y salvador del mundo. Abraham había aprendido a confiar en Dios por los milagros que hizo en su vida. De hecho, pensaba que aún si él sacrificaba a su hijo Isaac, Dios Todopoderoso lo iba a resucitar. Abraham sabía que Dios tenía el poder de crear a un ser humano y también tenía el poder para resucitarlo. Con esa seguridad, Abraham confiaba en Dios y él seguía adelante. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
dice la palabra de Dios. La promesa fue dada a Abraham, y de su descendencia vendría la salvación al mundo. La obediencia del patriarca nos ha traído bendiciones a todos y a cada uno de nosotros. Abraham entendió que él mismo encontraría perdón en uno de sus descendientes, que fue Cristo. La obediencia, mis hermanos, es lo único que se necesita para obtener las bendiciones de Dios. Ser obediente significa reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Cuando pedimos perdón, alcanzamos la gracia de Dios. Y cuando vivimos en gracia, obedecemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es que por la gracia de Dios guardamos la ley. Y así lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 18. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa. Los 10 mandamientos constituyen el pacto de Dios con Abraham. Y ese pacto tenía una condición, ¿cierto? Que es la obediencia. Es por eso que Génesis capítulo 17, versículo 1 dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo el Señor. El patriarca fue un ser humano, como usted, como yo, con defectos, con errores, con tropiezos en su vida. Pero conforme conocía al Señor y escuchaba su voz, incrementaba su fe y obedecía en todo. Así lo dice Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aunque algunos digan que la ley no salva, por lo tanto ya no debemos guardar la ley, usted, mi querido amigo, sepa que cuando vives con Cristo y has alcanzado la gracia, recibes muchas bendiciones. Es verdad que la ley no salva. Es cierto. Es que la ley no fue dada para salvar, sino para hacernos conocer el pecado. Y no solo mostrarnos el pecado, sino que la misma ley nos da la solución, que es el arrepentimiento. La ley te dice tienes que arrepentirte. Quien te salva es la gracia. Y para alcanzar la gracia tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedir perdón. Y cuando alcanzamos la gracia a través del arrepentimiento, vivimos en obediencia a la ley. Entonces, la obediencia a la ley es una consecuencia de vivir en la gracia de Cristo. Mis hermanos queridos, Dios nos prueba de una forma distinta a Abraham. Sin embargo, nuestra reacción debe ser siempre de fe, de confiar y obedecer a Dios. Porque así como nuestro Señor nos prueba, también nuestro Señor es quien provee. Vayamos a la respuesta. ¿En qué gran promesa le dijo el Señor a Abraham acerca del Redentor venidero? En la promesa de la simiente, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice: la escalera que une el cielo y la tierra. ¿Qué le mostró a Jacob en un sueño cuando viajaba solo de Canaán a Mesopotamia? ¿A quién representaba la escalera que conectaba la tierra con el cielo? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 12 y 13. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. También lo tuvo con Jacob. Y en este caso, todo se inicia con la primogenitura que Jacob le quitó a su hermano Esaú. Jacob fue suplantador de su hermano para engañar a su padre Isaac y quedarse con las bendiciones de la primogenitura. Su madre Rebeca le aconsejó que huyera de su hermano porque éste lo quería matar. Esaú estaba tan furioso porque le había arrebatado la bendición de su padre. Entonces,
Jacob en ese momento se encontraba en Berseba. De Canaán huye a Mesopotamia, específicamente a Harán. Recordemos que Berseba pertenecía a Canaán y Harán pertenecía a Mesopotamia. Así como lo observas en la imagen. Jacob debía caminar 800 kilómetros aproximadamente hasta la casa de Labán. Labán era su tío, pero en el camino le llegó la noche. El sol ya se había puesto, por lo tanto se preparó para dormir. Para ello tomó piedras y las puso en su cabecera como si fueran almohadas y se acostó en aquel lugar. Y es allí donde el padre de las 12 tribus de Israel iba a tener la primera conversación en sueños con Dios. El Señor le mostraría algo extraordinario. ¿Qué fue lo que le mostró Dios a Jacob? Génesis capítulo 28, versículo 12, dice que el patriarca soñó con una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Casi todos nosotros conocemos una escalera, ¿cierto? Y si nos ponemos a pensar, ¿para qué sirve una escalera? Una escalera sirve para unir algo o para alcanzar algo que no esté a nuestro alcance. Por lo tanto, a través de ella podemos subir y llegar al objetivo. Es decir, que la escalera se convierte en un medio de comunicación. Ese es el concepto de la escalera. Entonces, ¿qué significa la escalera con la cual soñó Jacob? La escalera es el medio de comunicación entre Dios y la raza humana. ¿Y a quién representa la escalera? Representa a Cristo. La escalera significa que el ser humano, desde su humanidad, puede estar aferrado y conectado con la divinidad. Dios le estaba diciendo a Jacob, mira Jacob, tú puedes subir al cielo por esta escalera, pero tienes que tener fe y ser obediente. Ahora, Cristo, cuando estuvo entre nosotros, abrió la puerta de los cielos. Recuerdo su bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La escalera estaba visible e invitaba a subir por ella hasta el Padre que está en los cielos. Hoy sigue invitándonos a subir por cada peldaño. Lo que tenemos que hacer es cultivar la fe, cambiar nuestro carácter. Debemos dar buenos frutos, amor, paciencia. Debemos cultivar la fe. Debemos cultivar el perdón, la armonía. A Jacob le dijo, te daré la Canaán terrenal. A nosotros nos dice, les daré la Canaán celestial. Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré, y a ti y a tu simiente, le dice. Así está escrito en Génesis capítulo 28, versículo 13. Esa escalera conectaba la tierra y se extendía hasta los cielos, dejando ver la gloria de Dios, donde Cristo y el Padre son uno. Y Cristo es el medio por la cual cada uno de nosotros va al Padre. Entonces, en el mismo lugar donde Abraham un día recibió la promesa de la venida del Salvador, también Jacob la recibió, y del mismo Dios que la entregó a su abuelo Abraham. Jacob recibió la misma promesa hecha al patriarca Abraham, que era la tierra y la simiente. Cuando Jacob salió de su casa, tenía un punto limitado sobre Dios. Su fe era escasa. Pensó que alejándose de su hogar, estaba también huyendo de Dios. Pero después del sueño, descubrió que no había dejado a Dios allá en el hogar familiar y exclamó, en verdad Dios está en este lugar y yo no lo sabía. A ese lugar fue que Jacob le puso por nombre Betel.
Betel quiere decir la casa de Dios. Jacob también recibió otras bendiciones hermosas. Él recibió la promesa de la compañía de Dios, herencia, la resurrección, ánimo para seguir adelante. La escalera nos dice que debemos ir al cielo, paso a paso. Mis hermanos, hoy podemos estar como Jacob. Quizá pensemos que huimos de Dios. Sin embargo, no nos damos cuenta que Dios está junto a nosotros. Dios permite pruebas para disciplinarnos y acercarnos a Él, para fortalecer nuestro carácter y convertirnos en valiosos testigos de su gracia y también de su poder. El Señor nos da ánimo. Dios nos dice, los voy a bendecir, los voy a multiplicar, los voy a considerar mis herederos. Haré que crezcan, no los abandonaré, dice el Señor. Todas esas bendiciones tenemos si vivimos con Cristo y le obedecemos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué se le mostró a Jacob en un sueño cuando viajaba solo de Canaán a Mesopotamia? Una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. ¿A quién representaba la escalera que conectaba la tierra con el cielo? Representaba al Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Estamos estudiando el subtítulo que dice La escalera que une el cielo y la tierra. ¿Quién era el hombre con quien Jacob luchó toda la noche y quien luego lo bendijo? Vamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 32, versículos del 24 al 30. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Jacob pasaba por duras pruebas, al igual que su abuelo Abraham. Él ya había recibido la promesa de la simiente, y ahora tendría un encuentro personal con el Señor. Jacob perseveraba en la fe. Jacob aún no había sido perdonado por su hermano Esaú, por el pecado de la usurpación o del hurto de la primogenitura. Seguramente en su largo trajinar, Jacob pensaba mucho en ese pecado. Pero así como Jacob perdió una relación íntima con Dios a causa del pecado, también sería un instrumento y testimonio para la causa de Dios. El patriarca era un hombre ingenioso que utilizaba la astucia para obrar. Incluso había tenido problemas con su suegro Labán, pero ahora estaba regresando a su tierra para encontrarse con su hermano. Y recordaba a Esaú en su desahogo amenazante de muerte. Mira, Dios había comenzado a intervenir en la vida de Jacob y lo llevaría a experimentar una etapa provechosa en la que sería un instrumento y testimonio para la causa de Dios. Jacob oraba con fervor a Dios y le recordaba que él le había ordenado que regrese a su tierra, por lo tanto le pedía su protección. Y esas eran las promesas que Dios le había dado a conocer en el sueño. Jacob estaba en Peniel y había cruzado el vado de Jaboc. Vado es una parte del río, ¿cierto? Es un arroyo, es una corriente de agua poco profunda y firme. Por allí se puede pasar tranquilo. Dios protegía a Jacob. Y esa noche, Jacob viviría la experiencia de su vida. El lugar por donde cruzó el arroyo estaba deshabitada. Y en su soledad
estaba lleno de dudas y temores. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se quedó solo Jacob? ¿Sabes por qué? Porque quería estar a solas con Dios. Eso es ejemplo para nosotros, quedarnos solos con Dios. El ejemplo por excelencia de retirarse aparte para orar con Dios nos lo dejó el mismo Señor Jesús. Sus actos pasados se habían volcado contra el patriarca. Esa noche estaba lleno de angustia. Y Jacob se preguntaba, ¿me habrá perdonado Esaú? ¿Será que Esaú todavía me quiere matar? ¿Será que Esaú habrá perdonado a mi familia? ¿O será que los va a matar también? Esa angustia lo atormentaba al patriarca. Es por eso que hizo pasar todo lo que tenía al otro lado del arroyo. Ese arroyo que quedaba precisamente en el río Jaboc. Jaboc era un río que desembocaba en el río Jordán. Entonces, Jacob se quedó al otro lado del río solo. Y pensaba, bueno, si llega Esaú que me mate solo a mí, pero mi familia que se salve. Entonces, para que nos amanezca, tenemos que quedarnos a solas con Cristo. Ahora, esa noche, en plena oscuridad, Jacob lucha con un varón. La lucha fue tal que duró hasta el amanecer o hasta que raye el alba. La lucha era en plena oscuridad. Mis hermanos, el patriarca estaba lleno de oscuridad. No podía ver la luz porque el pecado lo cegaba. Sin embargo, Jacob se vería cara a cara con Dios. Jacob era un hombre que aún no había sido iluminado. No le había amanecido, como dice la palabra de Dios. Imagínate esa lucha en la cual el ángel le decía, hijo de Isaac, tú eres un usurpador, tú eres un mentiroso, tú le has robado la bendición a tu hermano Esaú. Tú has engañado a tu padre aprovechándote su condición de ciego. Pero Jacob aceptaba sus culpas. Sí, Señor, es verdad todo lo que dices y te pido perdón por mis pecados. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo y lo dejó cojo. Entonces, ¿qué hizo Jacob? En el verso encontramos algunas características de esta lucha. Primero, hubo una decisión personal del patriarca. Segundo, era quedarse a solas con Dios. Tercero, orar sin cesar y contar a Dios todos los pecados, las cargas, las causas, los problemas. Cuarto, no mirar el tiempo. Quinto, tener paciencia y esperar una respuesta. Y sexto, ser consciente que la lucha es difícil. Sería para Jacob una lucha difícil. Finalmente, tenemos que saber que hay un propósito de Dios en ello. Sentir que tenemos que ser heridos para ser transformados. Bien, ¿y qué sucedió luego? Déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Jacob se da cuenta que está ante la presencia de Dios y lo agarra fuerte de tal manera que no se suelta de él. No importa el dolor de su muslo, pero sigue aferrado al Señor y le pide su bendición. Mis hermanos, un escrito dijo alguna vez, es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues quien cojea en el camino
aunque avance poco, se acerca a la meta. Mientras quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja. Entonces llega el momento de aceptar la condición de pecador. El Señor le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. En otras palabras, el patriarca le dice, soy usurpador, soy un ladrón, soy un mentiroso. Y el Señor le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob estaba a punto de ver la luz y estaba a punto de ser transformado, tanto físico como espiritualmente. Mis amigos, Dios nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida o a través de algunos de sus siervos que llevan su mensaje. Lo que pasa es que muchas veces, debido a la oscuridad de nuestro orgullo, no podemos ver. Entonces, para que Dios nos transforme, tenemos que luchar contra la oscuridad, es decir, contra el pecado. Dios tiene que herirnos, así como lo hizo con el patriarca. Nosotros podemos tener muchos pecados, pero si venimos a Cristo, Él está listo para perdonarnos. No importa cuánta culpa tengas. Solo debemos luchar contra el pecado y con la ayuda de Dios lograremos vencerlo. No es que Jacob en verdad luchó contra Dios y lo venció. A Dios no lo vence nadie. Dios es todopoderoso, ¿cierto? Lo que pasa es que como pecadores luchamos contra el pecado. Y cuando vencemos al pecado, Dios nos declara vencedores. Luego de esa lucha, Jacob le dijo al ángel, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Jacob había sido perdonado de sus pecados. El mismo Señor Jesucristo iba a transformar a Jacob de pecador a vencedor, o de suplantador a Israel, que significa príncipe de Dios. Y por su perseverancia en la fe, el Señor lo bendijo. Luego Jacob le cambiaría de nombre al vado de Jaboc, o al lugar donde había luchado con el ángel. A ese lugar le llamó Peniel, que significa el rostro de Dios. Entonces, mis hermanos, cada vez que queremos hacer algo por nuestra propia voluntad, estaremos luchando contra Dios. O sea, es una disputa de voluntades. La voluntad de Dios, que es todopoderosa, y la de nosotros, que es voluntad humana. Y claro, el vencedor siempre es Dios. El hombre vence cada vez que Dios lo vence, porque es transformado. Así como Jacob, que luego de la lucha se quedó cojo, y su orgullo desapareció porque fue humillado, y vio la luz de Dios, y su nombre fue cambiado. Nosotros también, para ser transformados, tenemos que ser humillados, para que ese orgullo desaparezca de nuestro ser. Entonces nuestro nombre también será cambiado. Cada uno de nosotros tiene un nombre nuevo, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién era el hombre con quien Jacob luchó toda la noche y quien luego lo bendijo? Era el Señor Jesús, mis queridos hermanos. Pregunta número 8. El subtítulo dice, un legislador sosteniendo el cetro. Qué gran profecía dio Jacob en su última hora acerca de la venida del Mesías. ¿A quién se refería el nombre Silo? ¿Qué nos dice Génesis capítulo 49, versículo 10? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando hablamos de cetro, estamos hablando de bastón, que solían llevar los patriarcas, ¿cierto? Por ejemplo, el bastón es aquella vara que llevaba Moisés, que llevaba Abraham, el mismo Jacob, como jefes. También lo llevaban los gobernantes. El cetro era signo de autoridad.
Ahora, de acuerdo al texto, nos vamos a remontar al año 1700 aproximadamente, antes de la muerte del Señor Jesús. Jacob ya estaba viejo, ya conoce al Señor, es una persona vencedora y bendecida por Dios, pero que se encontraba en los últimos momentos de su vida. Él se encuentra en Gosén, tierra de Egipto, y Jacob iba a bendecir a sus 12 hijos y también a su descendencia, y les iba a contar una profecía. Entonces los llamó a todos y les dice: vengan, hijos, porque les quiero contar una profecía. Y comienza a decirles a cada uno de sus hijos el futuro de sus generaciones, hasta que llegó el turno de Judá. Y para entenderlo mejor, vamos a leer lo que está escrito en la Biblia Nueva Versión Internacional, el verso 8 y también el 10 de Génesis capítulo 49, que dice: Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Sería la tribu de Judá quien legislaría hasta la venida del Mesías. Sería la tribu de Judá de la cual nacería el Señor Jesucristo, el rey o Silo. Silo significa rey, y el rey es Cristo Jesús. El patriarca vio y profetizó la venida del Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era la simiente prometida a los patriarcas, quien establecería el reino espiritual. Jacob vio que era lo que sucedería a sus descendientes. Y fue del linaje de David que nació Cristo. David pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, esa era la visión de Jacob, en la cual el cetro ya no estaría más en manos de Judá, sino que los pueblos se reunirían alrededor del Señor Jesucristo, que Él es nuestro Rey. Él tiene su reino, que es el reino celestial, y nos está invitando a todos. Él nos llama hoy a ser partícipe de ese reino, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué gran profecía dio Jacob en su última hora acerca de la venida del Mesías? Que de la tribu de Judá nacería un rey. ¿A quién se refería el nombre de Silo? A Cristo, nuestro Rey y Señor. Mis hermanos, ¿cómo resumir la lección? Cristo fue quien lo creó todo. Todo lo que tú ves ahora, lo creó el Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice la palabra de Dios. El Verbo era el mismo Señor Jesús. Él fue quien creó al hombre y le dijo: guarda el sábado, porque es el monumento de la creación. Fue el Señor Jesús quien estuvo con el ser humano desde siempre. Fue Cristo quien maldijo a la serpiente y sentenció la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero además de eso, el Señor sentenció que Satanás sería destruido. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dijo a la serpiente. Fue el Señor Jesús, mis queridos amigos, quien se ofreció voluntariamente salvar al hombre del pecado. Entonces, la primera promesa la hace a nuestros primeros padres. La simiente de la mujer se refería a Cristo. Luego, la promesa fue para Abraham, cuando fue llamado a obedecer y hacer la voluntad de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, le dijo el Señor. Mientras que a Jacob le prometió en un sueño: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré, a ti y a tu simiente, le dijo. La simiente era una escalera que une a la tierra y al cielo. Esa escalera era Cristo. Es el Señor quien conecta a la tierra con el cielo. Y es el mismo Jacob, cuando está en su lecho de muerte, quien profetiza a su hijo Judá: hijo,
De ti no será quitado el cetro hasta que venga el Rey, a quien se congregarán los pueblos. Era el mismo Jesús quien se haría hombre y nacería del linaje de David y establecería el reino espiritual. Y Él sería quien destruya a todos los reinos terrenales. Es a Cristo a quien adoramos y también alabamos, bendito por siempre. Que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Un abrazo a la distancia, mis queridos hermanos. Un feliz sábado para todos y cada uno de vosotros. Amén. Agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos que siguen el estudio de esta hermosa lección. Que Dios te bendiga y te colme de muchas bendiciones y tengas un feliz, próspero año nuevo. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora por habernos permitido concluir el estudio de nuestra primera lección de este año 2022. Te rogamos que mediante tu Santo Espíritu puedas obrar en nuestras vidas y puedas día a día convencernos de lo mucho que nos amas. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada oyente que estudia y escucha, Señor, tu palabra. Te pedimos también una bendición muy especial por este equipo, Señor, de misioneros que cada día, Señor, se preocupan para que tu palabra llegue a muchos corazones. Quédate con nosotros, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.